Hola a todos, vamos a comenzar esta revisión de prensa en Italia con el Inter que está en la portada de la Gazzetta dello Sport. Según el periódico, el club lombardo ya ha cerrado su segunda incorporación del verano, después de Marcus Thuram. Se trata de Davide Frattesi, quien pronto deberá llegar al Inter. Giuseppe Merate superó a todos y logró el acuerdo, explica el medio de comunicación italiano. Este último nos informa el precio de esta contratación, 27 millones de euros al Sassuolo, con Samuele Mulattieri incluido en la negociación. La noticia de esta operación también está en la portada del Corriere dello Sport este miércoles. Por su parte, el periódico informa que se trata de un préstamo con obligación de compra al final de la próxima temporada. Así, Frattesi permanecerá en el Inter hasta 2028. El periódico estima el valor en 25 millones de euros, con la inclusión de Mulattieri. Continuando con las noticias de fichajes, pasamos a Inglaterra, donde hay otro movimiento, esta vez involucrando a Mason Mount y al Manchester United. El United anuncia su llegada con el titular Hola, United en el Daily Mirror de hoy. De hecho, el jugador del Chelsea confirmó su salida de los Blues y se despidió del club en un vídeo en su cuenta de Instagram. Esto, por supuesto, hace titulares en varios periódicos, como el Daily Telegraph y el Daily Express. Veamos lo que Mount declaró a los fanáticos: debido a las especulaciones en los últimos meses, no será una sorpresa saber que he tomado la decisión de dejar el Chelsea. Creo que ustedes merecen más que una simple declaración por escrito, así que quería decirles directamente cuánto aprecio todo el apoyo que me han dado en los últimos 18 años. Sé que algunos de ustedes no estarán satisfechos con mi decisión, pero es lo mejor para mí en este momento de mi carrera. Manteniéndonos en Inglaterra, tenemos otra gran negociación en curso que involucra a Harry Kane del Tottenham. Esto ha estado en marcha durante varios días, pero el caso no parece avanzar realmente. El Daily Star bromea diciendo que Kane está divirtiéndose con la situación. Según el periódico alemán, el Bayern de Múnich todavía está muy seguro de fichar al delantero inglés. Sin embargo, los bávaros creen que el jugador desea unirse al club. Por ahora, desde el lado del Tottenham, todavía están esperando una oferta real del Bayern, por al menos 80 millones de libras, es decir, más de 93 millones de euros. Kane también está en los titulares de la prensa en otros lugares, como en el Sport Bild, periódico alemán, que también afirma que la voluntad del jugador es unirse al Bayern. Ahora queda por ver cómo avanzarán las negociaciones con los Hotspur y Daniel Levy, conocido como uno de los presidentes más duros en los negocios. Para no perderse ningún vídeo de la revisión de prensa de ADN del fútbol, las últimas informaciones de la prensa deportiva europea, no olvide suscribirse a nuestro canal y activar la campana. Pasemos ahora a España, con una de las grandes noticias del mercado de fichajes del día. Ha habido un giro en el caso de Arda Güler, como informa el AS. Él habría elegido al Real Madrid, a pesar de que el Barcelona fue a Estambul para finalizar su llegada. El joven centrocampista turco de 18 años ha decidido, al final, unirse al gigante merengue. Un gran golpe para los catalanes. La idea es que llegue este verano, aunque un préstamo todavía es una posibilidad, explica el periódico. Esto también es destacado en el Marca, con el titular: el Real Madrid le quita a Güler al Barcelona. El Real Madrid ofrecerá una cantidad de 20 millones de euros para adquirirlo, un poco más que la cláusula de rescisión de 17,5 millones de euros, lo que convenció al Fenerbahce de dejarlo partir hacia Madrid. Por cierto, esto también está en la portada del Sport de este miércoles. Encontramos la noticia de que el periódico catalán habla de una propuesta muy superior a la del Barça, lo que hizo que la balanza se inclinara hacia el lado del Real Madrid. Parece que es el Real Madrid quien ha ganado esta batalla, mientras que los blaugranas parecían tener una ventaja. De todas formas, el club catalán debería lograr fichar a una joven promesa, si creemos en el mundo deportivo. Se trata de Vitor Roque, a quien ya hemos mencionado varias veces aquí. Según el periódico, el Barça y el Atlético Paranaense, el club de origen del jugador, están de acuerdo. La única incógnita es si Roque vendrá directamente a Cataluña o si pasará otra temporada cedido en Brasil. Hablando de Brasil, conocemos al futuro entrenador de la selección brasileña. La CBF, Confederación Brasileña de Fútbol, confirmó la llegada de Carlo Ancelotti anoche, según informa el AS. Él asumirá el mando del equipo en 2024, después de la próxima temporada y al finalizar su contrato con el Real Madrid. Y aún sobre Brasil, es oficial: Roberto Firmino ha firmado con el club Al-Ahly, comprometiéndose con el equipo de la Pro League de Arabia Saudita hasta 2026 y recibirá un salario anual de 20 millones de euros. Para ser completamente completo, el FC Barcelona e Íñigo Martínez han llegado a un acuerdo oficial. El defensor llega libre de contrato y ahora está vinculado al club catalán hasta 2025. Terminamos este resumen de prensa en Francia con L'Équipe, que destaca en la portada a Luis Enrique, el sucesor de Christophe Gould y al mando del PSG, que será presentado oficialmente hoy, según explica el periódico. Y, según el periódico español, ya hay varios asuntos candentes por resolver en París. Uno de ellos puede ser la transferencia de Bernardo Silva, considerada una de las prioridades del club francés. Sin embargo, su llegada puede ser más complicada de lo esperado, especialmente debido a un obstáculo: Pep Guardiola. El entrenador no quiere separarse del jugador, mientras que este último presiona para irse y ya se imagina con la camiseta del PSG la próxima temporada.
En resumen, las negociaciones entre los dos clubes prometen ser tensas, ya que nunca han trabajado juntos en un traspaso. Por último, Marcelino es destacado en la Provence de este miércoles, ya que fue presentado ayer ante la prensa por el Olympique de Marsella. El periódico local destaca las palabras del entrenador español, quien afirmó que su filosofía está alineada con el club, directo al grano. Eso resume lo destacado por el periódico. Gracias por su fidelidad. No olvide suscribirse a nuestro canal y activar la campana. Nos vemos en el próximo vídeo.